Piali, neno toca lilica al tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la séptima casilla de la 13ª trecena, el tonali Chicome Cali, 7 casa. Es una coordenada del rumbo del poniente del Cihuatlampa. El color es el negro, es el rumbo de las mujeres, así que hoy hay mucha capacidad creativa. En el numeral 7 tenemos a Sinteot, el maíz, ese ser maravilloso que naciera dentro de una montaña, en una cueva sagrada, en una cueva del milagro, y se transformara en muchos de los alimentos que hoy conocemos, importante y principalmente el maíz. Ese que gracias a los olmecas pasara por un proceso de cultivo hasta lo que conocemos hoy. Un maíz tonado de maravillosos colores, amarillo, blanco, rojo, morado, azul, casi negro, ¿cierto? Bueno, pues este Sinteot, este ser maravilloso, viene acompañado de el volátil Papalot, la mariposa, ese ser que nos recuerda la capacidad de hacer introspección, de estar en la crisálida y después abrir las alas. ¿A quién tenemos en el signo Cali? A Tepeyoloctli, el corazón de la montaña, ese jaguar que ruge y que protege a esa cueva sagrada. Bueno, y recuerden que en la trecena tenemos a la mamá de Tepeyoloctli, a Tlazolteot. ¿Por qué digo que es la mamá de Tepeyoloctli? Porque Tepeyoloctli es una advocación de Yayauqui Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca negro, que es hijo de la gran Tonacacíhuatl, y Tlazolteot es una advocación, es el principio maduro, advocación de Tonacacíhuatl. Así que acuérdense que en la trecena está ella, la que teje los destinos, la que barre los caminos, la madre de este Yayauqui Tezcatlipoca, que lo tenemos hoy nahualizado en Tepeyoloctli. Bueno, no más bien representado, porque nahualizado en el jaguar, pero representado en Tepeyoloctli. Y como señor de la noche, tenemos a Xutecutli, el fuego, el que marca los comienzos, el final, el principio de algo. Y me gusta mucho que esté todo esto relacionado en esta coordenada, porque las reflexiones las voy a encaminar a través de esta imagen del signo. Véanla. Acá tenemos al signo Cali. Para empezar, vean que Cali, en la casita, tiene un tecpac en la parte superior. Ella es representación de las montañas. Los basamentos son representaciones de esos tepetl maravillosos, o tepetl en singular y tepemej en plural. Bueno, estos maravillosos seres, yo digo seres porque ellos son Axis Mundi y resguardan en su interior la entrada a ese Tlalocan maravilloso, en donde naciera Sinteotl. Y además es la montaña de los mantenimientos, de los sustentos, todo lo que tú te imaginas sale de esa montaña. Esa montaña que hoy es el Cali también es la representación de nuestro cuerpo, de nosotros. Una mujer vestida con una falda o un huipil, puesta de pie erguida, es como una montaña que también posee la cueva del milagro, ¿cierto? Y el Tecpat que tiene arriba nos recuerda que estamos invitados a conectar con lo divino. Por eso el Tecpat es el brillo, la luz en la conciencia, es un fuego celeste, ¿cierto? Y también vean cómo está ahí el jaguar, porque él es Tepeyoloctli, el que la cuida. Y en la parte superior tenemos a un hombrecito que está como en un campo, está alimentándose de algo dorado y está conectado con la luna. Esta luna, vamos a pensar, el primer Cali en el que estuvimos fue el vientre de nuestra madre. Estaba cubierto, lleno de agua y veíamos ahí la placenta, ese árbol maravilloso que nos alimentara. Bueno, pues estuvimos en esa luna contenidos. Y después descendimos por el árbol del Tamuanchan y llegamos a esta tierra maravillosa en donde en un Cali nos recibieron nuestros familiares, nuestro padre, nuestros hermanos, si es que ya había otros antes que nosotros o nuestros abuelos, toda la comunidad que nos ha criado, que nos ha educado, porque no solamente nos educan los padres, sino también el entorno, el contexto. Bueno, pues entonces esa, esa idea de la luna yo la quiero hoy retomar, que es un momento de hacer introspección y de renacer, como esto que acabo de narrar. En el contexto de este tonali puede representar el inicio de un nuevo viaje, un espacio de sanación,
donde se siembren o se germinen semillas de cambio. Es un tiempo para mirar hacia adentro, para reconocer las heridas que podamos tener, que se hayan hecho en el camino de vida y repararnos y abrir como la mariposa que acompaña nuestras alas. En Chicome Cali, la vida es un proceso de nacimiento, crecimiento, plenitud, transformación y nos invita Cali a abrazar y reconocer nuestras virtudes, porque fíjense que Cali es ese lugar, ese refugio en el que nosotros hacemos conciencia de quiénes somos y hacia dónde vamos. Es también un espacio en donde invitamos a nuestros seres queridos a compartir. Eh, y no solamente a compartir, sino también a analizar cómo estamos. Nuestra familia es nuestro primer, ¿cómo le podría decir? Nuestro primer equipo de apoyo, con el que a veces compartimos todo lo que nos duele y también todo lo que nos hace feliz. Y esto se lo llevamos hacia afuera porque no solamente tenemos que estar dentro de nuestro Cali, dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra familia, sino salir y compartir con los demás. Me recuerda que las grandes montañas que tenían agua eran esos principales lugares en donde las comunidades, los seres humanos se iban asentando. Por eso las comunidades reciben el nombre de Altepetl, porque se ponían ahí, porque ahí estaba la montaña del sustento, de los mantenimientos y además estaba el jaguar que los protegía. Así que hoy tenemos todos esos elementos presentes. Yo hice un canto a este tonali y dice así, con todo lo que hemos mencionado. Oh Chicome Cali, te invoco en el silencio de esta casa que soy, donde las corrientes de agua se deslizan por grietas olvidadas y la tierra susurra secretos de antaño. Eres la voz de Tlazolteotl, la madre que teje, la que escucha con ternura las heridas del alma. 7 son las puertas que abres en este tonali, 7 caminos que conducen a la esencia misma de la vida, donde el pensamiento danza con lo sagrado y la perfección se revela en cada latido. Sinteotl, el señor del maíz, tú que traes la abundancia en tus manos, llevas el sustento, la grandeza del ser que se cultiva, la dualidad de nuestra existencia. Eres jade que renace, verde que sana. Y ahí, en el aire que nos envuelve, flota Papalo, la mariposa. Con su vuelo ligero, desafiando límites, tejiendo sueños y realidades, ella es fuego y vida, la guerrera que danza en los ecos del sacrificio. Cali, refugio sagrado, útero de lo divino, donde la sanación se hace verbo y el amor se entrelaza con las sombras del ser. Eres el eco de la montaña, la cueva, donde resuena la voz de nuestros ancestros. Hoy en este instante te invito a mirar adentro, a despojarte de las rocas que pesan en el alma, a escuchar el murmullo del corazón que late, fusión del amor y del ser. Las obras maestras de la vida son contrastes, luz y sombra en armonía, en la nocturnidad del alma donde cada cicatriz narra la historia de un viaje. Miremos con amor las huellas que nos definen. Desaprendamos los muros, hay que tirarlos. Abramos ventanas al viento, seamos libres como mariposas, renaciendo en cada ciclo, sin miedo, sin culpa, plenos de nuestra esencia, en este comienzo en donde Xutecutli se hace presente. Oh Chicome Cali, en tu abrazo nos reinventamos, somos semillas de esperanza y en la danza del tiempo celebramos la vida, la continuidad del ser. ¿Y por qué digo en este comienzo? Porque hemos llegado a la 7ª coordenada. Y la 7ª coordenada en esta trecena, miren, es donde se pliega nuestra primera cuenta de 13 de esta trecena. Y entonces es la propia mariposa volando, sin tener limitaciones, porque ella es un ser que cambia la dirección de su vuelo a su voluntad. En este punto que llamamos la bisagra, nosotros nos volvemos precisamente eso, una mariposa maravillosa. Claro que sí. Y bueno, también escribí una reflexión sobre lo que es la mariposa y yo espero que te guste. Y dice así:
En la penumbra del capullo la mariposa sueña en silencio, envuelta en su propio misterio como un libro cerrado, con páginas llenas de promesas y anhelos por descubrir. Es un refugio, un santuario de transformación donde el tiempo se detiene y las sombras se convierten en aliados mientras el alma se despoja de su vieja piel preparándose para el vuelo. El capullo es la cuna del cambio, un abrazo tierno y apretado que sostiene la fragilidad del futuro donde cada susurro del viento es un eco de lo que está por venir. Un canto que invita a la valentía de romper las cadenas del pasado. En su interior, la mariposa se funde con el silencio, tejiendo alas de luz y color, y cuando llega el momento, un quiebre en la piel del capullo, un estallido de vida y un mundo se rinde ante su esplendor. El capullo es un símbolo de esperanza, un recordatorio de que en la espera, en la quietud, la introspección, se gesta la esencia de lo que seremos y que a veces la mayor belleza surge del profundo abrazo de la transformación. La mariposa es un poema escrito en el aire, un susurro de cambio que danza entre las flores. Cada aleteo es un verso de transformación, un recordatorio de que en el silencio de la crisálida la esencia se reescribe y lo que fue sombra se convierte en luz, despertando a las esencias sutiles que nos habitan en un festival de colores. Y nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Chicome Cali, el espacio silencioso donde mi carnalidad, mi sexualidad, mi pensamiento, mis emociones y mis esencias divinas se ponen en armonía. Yo soy la atención plena a los estímulos internos de mi cuerpo que se transforma, que renace y se abre a la vida con sabiduría. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dale un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac. También me encuentras en TikTok, porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Chivata!